acerca del espectro electromagnético, del espectro de frecuencias de la modulación FSK. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, profesora, resolvimos un ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, después del espectro resolvimos el ejercicio. Muy bien. Entonces, continuamos. La siguiente técnica de modulación digital se conoce como PSK, ¿sí? Significa modulación por desplazamiento de fase. En este caso, a diferencia de la modulación angular, aquí se va a hacer una variación de fase directa y lo que es la amplitud y la frecuencia de la señal van a quedar exactamente igual a como estaba la portadora en reposo, ¿sí? Es decir, lo único que va a cambiar aquí sí es la fase. La modulación por desplazamiento de fase tiene algunas variantes. Dentro de ellas se encuentran BPCK, que significa modulación por desplazamiento de fase binaria, ¿sí? El término binario me indica que yo voy a poder asignar o voy a tener dos cambios de fase en esa onda modulada. Cada cambio de fase va a depender del estado del bit, ¿sí? Entonces quiere decir, como un bit tiene dos estados, entonces con un solo bit voy a poder realizar esos dos cambios de fase, ¿sí? Una fase para el cero lógico y una fase para el estado del uno lógico. Otra técnica otra variante de QPSK, perdón, de PSK es QPSK, que es modulación por desplazamiento de fase cuaternaria. El término cuaternario me indica que yo voy a tener 4 diferentes fases en esa onda modulada. Entonces, para poder asignar esas 4 diferentes fases, yo voy a requerir de un conjunto de 2 bits. Es decir, cada 2 bits voy a tener una fase diferente, ¿sí? Otra variante de QPSK es 8PSK. En este caso, su mismo nombre me indica que voy a tener 8 diferentes fases. Para hacer esas variaciones de 8 diferentes fases en la onda modulada, voy a asignar una fase diferente cada 3 bits, ¿sí? Otra variante es 16PSK y por último 32PSK, ¿sí? Y bueno, ahí podemos observar que el nombre me va indicando cuántas fases va a haber. Ahora, aquí nosotros podemos observar que el número de fases va aumentando y al mismo tiempo también el número de bits va aumentando, ¿sí? Esto me indica que con respecto al número de baudios, nosotros vamos a tener ahora menos baudios para transmitir. Eso va a agilizar la velocidad de transmisión. Y en el lado del receptor, cuando nosotros analicemos un baudio, por ejemplo, en el caso de 16PSK, al determinar la fase que tiene ese baudio, yo voy a poder eh, recuperar 4 bits de información, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de BPSK, en donde yo voy a tener un baudio por cada bit, es decir, un cambio de fase por cada bit. Del lado del receptor, yo tengo que analizar la fase que tenga cada uno de esos baudios para poder así recuperar solamente un bit de información por cada baudio recibido, ¿sí? Entonces podemos observar que, bueno, aquí ya se va a agilizar la velocidad de transmisión y más adelante al analizar el ancho de banda también vamos a ver que el tener menos baudios también me va a generar que yo ocupe un menor ancho de banda para realizar la transmisión. Ajá. Pero también va a tener otras desventajas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de BPSK, yo tengo, lo vamos a ver más adelante, pero este sería una representación mediante un diagrama fasorial, este que está aquí seleccionado, de una modulación BPSK. Entonces, al tener solamente dos fases, yo tengo dos fasores, ¿sí? En este diagrama.
Y estos fasores van a poderse desplazar en todo este rango de fases, van a poderse desplazar y seguirán siendo o seguirán teniendo el estado del bit al cual es asignado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, si ustedes observan este otro diagrama fasorial, aquí ya tenemos más fasores, porque ya tenemos 4 diferentes fases. Entonces, el rango de desplazamiento o de variación que podría tener cada uno de los fasores se reduce a un cuarto. Entonces, con esto se va aumentando la velocidad de generar errores al momento de determinar la fase de los baudios. Y entre más fasores tengamos, entonces vamos a ver que estos fasores tienen un rango de trabajo pues mucho más limitado y entonces la probabilidad de error es más alta, ¿sí? Lo vamos a analizar más adelante, sin embargo, quería como que darle las generalidades para que más o menos entiendan qué es lo que vamos a ver en estos temas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la primera técnica que es BPCK, que significa modulación por desplazamiento de fase binario, ¿sí? Entonces decíamos que la palabra binario me indica que voy a tener dos cambios de fase, ¿sí? Estos dos cambios de fase me van a representar pues a los dos estados del bit, ¿sí? Sabemos que un bit tiene dos estados, que es un cero lógico o un uno lógico, ¿sí? Entonces, una forma de representar esta modulación es mediante una tabla de verdad, ¿sí? Esta tabla de verdad la vamos a construir con todas las posibles combinaciones que tengamos con el conjunto de bits. En este caso solamente tenemos un solo bit. Entonces, ¿cuáles son los estados que va a tener? Pues podría ser cero lógico o uno lógico, ¿sí? Cuando nosotros tengamos un bit en estado cero lógico, lo vamos a representar mediante una fase de 180 grados o pi radianes. Y en el caso de un uno lógico va a ser una fase de 0 grados o 0 radianes, ¿sí? Entonces, en el caso de una fase de 180 grados, nosotros vamos a tener una señal En el caso de un cero lógico vamos a tener una señal de menos seno de omega c de t, ¿sí? Y en el caso de una señal con 0 grados vamos a tener una señal seno de omega ct. Pero ¿de dónde sale esto? Ah, bueno, pues esto lo sacamos de nuestro esquema de modulación BPSK, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos un esquema del modulador BPSK. Si ustedes observan, yo tengo una señal de entrada de datos binario, que es nuestra señal moduladora, es nuestra señal digital es una secuencia de bits que, que tiene una velocidad de bits de entrada FB, que se expresa en bits por segundo, ¿sí? Y bueno, podemos ver en esta parte inferior que tenemos una portadora, que es una señal seno de omega c de t, ¿sí? Y entonces realmente lo que está haciendo este modulador, si ustedes recuerdan, decíamos que una señal digital pasa por un codificador NRZ, que es no retorno a cero, y entonces convierte los niveles o representa los niveles cero lógico por menos un volt y el 1 lógico por un volt. Ajá. Y bueno, esta señal codificada con NRZ va a entrar a un modulador balanceado, ¿sí?
que lo que va a hacer es el producto de la señal digital por, en este caso, el bit digital, porque es un bit de entrada. Por cada bit vamos a tener una fase. Entonces entra un bit, pasa por el convertidor de nivel, ¿sí? Y esa es una de las entradas a este modulador que realiza el producto con la señal portadora, que es el seno de omega CDT, ¿sí? Y la señal resultante del modulador balanceado va a entrar a un filtro pasabanda, simplemente para solamente dejar pasar aquellas frecuencias para las cuales esté diseñado el filtro, ¿sí? Y a la salida vamos a tener una señal modulada PSK. En este caso es BPSK. Entonces vamos a suponer que tenemos una entrada digital como esta, que tenemos 1, 0, 1, 0. Entonces para el primer caso entra un 1 lógico, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un 1 lógico. Al pasar por el convertidor de nivel, ¿qué obtendría yo a la salida? Aldair, ¿no está? Alejandro, Barrueta Velázquez. Betsabe, ¿está? Sí, tendríamos un volt. Exactamente, ¿no? Tenemos aquí más un volt. Y entonces decimos que el modulador balanceado va a multiplicar este 1 volt por una señal seno de omega CDT. Entonces, a la salida, ¿qué tendríamos, César Hernández? Brian Contreras. Sí, profesora. ¿Qué tendríamos a la salida? Ahorita no le entendí muy bien, pero ¿Qué sucede cuando tú multiplicas 1 volt por el seno de omega CDT? ¿Qué pasaría si aquí yo tuviera 20 volts en lugar de 1 volt? Yo multiplico 20 volts por el seno de omega CDT, ¿qué obtendría? ¿la amplitud? Ajá, No. pero ¿cuál sería la salida del modulador? La salida. Ajá, ¿cómo lo expresaría? Ok. Pues, ay, no sé, profesora. No se preocupe. A ver, Ana, por favor. Pues se quedaría como seno de omega CDT, porque nada más es un volt. Ajá, y en el caso de que tuviera 20, Sería 20 seno de omega CDT. exactamente, sí. Entonces voy a borrar aquí y quedaría, a la salida sería seno positivo de omega CDT. Entonces quedaría lo mismo, ¿no? Esto pasa por el filtro pasabanda, es decir, solamente deja pasar frecuencias menores a omega C. Y a la salida que tendría del filtro, Edgar Pedraza. Buenos días, maestra. Buenos días, Edgar. Dice que frecuencias menores a WC, entonces nada más quitaríamos, o sea, nada más pasaría a WC, o cómo sería. Sí, básicamente nosotros estamos diseñando nuestro sistema para que funcione con cierta frecuencia de la portadora, ¿estamos de acuerdo? O Ujú. cierto rango de portadoras.
En este caso, nuestra portadora tiene una frecuencia 2pi FC, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces, este filtro corta para frecuencias menores a FC, o sea, el límite es FC. Si hay frecuencias mayores ya no las deja pasar. Entonces, si esta señal senoidal tiene una frecuencia FC, ¿qué crees que salga del filtro? Eh, el, el volt, el único volt, o no sé, o Mm, estoy mal. este, a ver, vamos a preguntarle a Edwin, a ver qué nos dice. Ok. No, maestra, la verdad también no tengo idea. Ujú. Supongamos que usted va a una fiesta, ujú, y en esa Ajá, fiesta ponen una persona en la entrada, ¿sí? Y le ajá, dice que solamente van a dejar pasar a los que traigan playera blanca, por ejemplo, ¿sí? ajá. Si usted trae playera blanca, ¿qué va a pasar después de que pase por el cadenero? Pues sí, bueno, en ese caso, como cumplo con los requisitos que piden para entrar, entraría, ¿no? Sí. Sí, pues, Y no le quitaría nada, no le pondría nada, ajá, ¿está de acuerdo? Nada más lo deja pasar o no lo deja pasar. Es la única ajá, función también aquí del filtro, ¿sí? O sea, no, ajá. no, no limita la amplitud, no disminuye la amplitud, no cambia No la altera la frecuencia, señal. nada. No la Ajá, altera, simplemente cumple con los requisitos, pasa, si no, no pasa. Ujú. ajá. Entonces, en este caso, la frecuencia de corte eh, está definida como omega C. Entonces, la señal tiene frecuencia omega C. ¿Qué cree que salga del filtro? La misma frecuencia de omega C. Sí, la misma señal, ¿no? No Ajá. cambia para nada, sería C, ¿no? De omega CT. ¿Sí? Entonces, a la salida yo tengo una señal seno de omega C de T. Si yo la quiero representar en tiempo, ¿y qué fase tiene esta señal que vemos aquí, Eliseo? Gracias, Edwin. Sí. Ujú. Esta señal seno de omega CDT, ¿qué fase tiene? No, no sé. ¿No? A ver, vamos a preguntarle a Ernesto. Sí, en condiciones normales sería cero, ¿no? Ujú, exactamente, porque aquí no estamos especificando nada diferente. Como no hay, aquí no ponemos más 90 grados, por ejemplo, o más pi medios, etcétera, si queremos pensarlo en radianes, pues entonces quiere decir que la fase es cero, ¿no? Entonces, como nadie dice lo contrario, pues entonces la fase que tiene esa señal, pues es cero. Ujú. Entonces, una señal senoidal con fase cero, ¿cómo la puedo dibujar, Gustavo? Desde el origen, ¿no? Ujú, desde Cero el origen, y el voltaje va hacia arriba o hacia abajo. hacia arriba. Ujú, exactamente, entonces empieza aquí, y aquí tengo una señal senoidal de fase cero. Ujú. Ahora vamos a suponer que entra un cero lógico. Entra un cero lógico. Entonces, nuestra señal moduladora tiene un cero, que es cero lógico, ¿sí? Esta señal pasa al convertidor de nivel. ¿Y qué obtengo a la salida, Guillermo? Sería -1 volt. Exactamente, tengo menos un volt. Esta es una entrada al modulador balanceado. La siguiente entrada es el seno de omega CDT. ¿Qué tengo a la salida del modulador balanceado, Julio? La misma señal. La misma señal no cambia, no cambiaría nada.
Acuérdense que la estoy multiplicando por -1. Bueno, le cambia la amplitud, entonces. Ajá. ¿Cuál sería la salida entonces? Menos la señal. Ujú. Sería menos seno de omega ct. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Gracias, Julio. Brisa. Leonardo. Monroy. Gustavo Muñoz. Sí, profesora. Ujú. Entonces, si esta señal menos seno de omega CDT entra al filtro pasabanda, ¿qué obtendría yo a la salida? La, la onda modulada. Sí, pero ¿qué obtengo? ¿Sí escuchó el ejemplo del cadenero de la fiesta o no escuchó? No llegué tarde. Bueno, gracias. Sí. Omar Arturo, Sí. ¿qué obtengo a la salida del filtro, Arturo? Se supone que tendría que salir la gráfica al revés por ser negativo, ¿no? Ajá, sí, nada más ahorita la pregunta es ¿qué saldría del Ah, filtro? ya, menos seno de, entre paréntesis, WCT. Exactamente. Y ahora sí, con respecto a la gráfica, si me hace favor de indicarme qué haríamos. En vez de que bueno, la onda inicie desde arriba, se va a iniciar desde abajo. Se inicia desde arriba. ¿Este de aquí en dónde inició? De arriba. O sea, sí, creo que sí entiendo lo que usted quiere decir, nada más que creo que no empieza de arriba, ¿no? Ah, Empieza del de centro. cero. Sí. Ajá. El origen empieza y el voltaje va hacia arriba, hacia la parte positiva. En este caso, el voltaje Sí, va a iniciar desde la parte negativa. iría hacia la parte negativa, ¿no? Y quedaría de esta forma. Muy Sí. bien, muchas gracias, Omar. Entonces, de aquí sale la tabla de verdad que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Para un 1 lógico tenemos una fase de 0 grados o 0 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Este fue el caso de un 1 lógico. Para el caso del 0 lógico tenemos una fase de 180 grados o pi radianes. ¿Sí? Y de ahí sale nuestra tabla de verdad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Profa, ¿puede poner la tabla de verdad, porfa? No la copié bien. Aquí está. Sí. Por favor, les voy a dar 2 minutitos para que busquen qué es un diagrama fasorial. ¿Qué representa un diagrama fasorial? Ok. Profesor, lo ahorita que escucho me muy habló bien. no le pude contestar porque se me trabó mi computadora y ahorita tuve que volver a unirme. Sí, está bien. Yo creo que ahorita vamos a dar otra vuelta y ya nada más si le pido de favor si está atento con su
con su micrófono para que nos haga favor de participar. ¿Sí? Sí, Sí, profesor. pero no hay problema. Sí. Ahorita si me hace favor, busque lo que es un diagrama fasorial.
¿Ya están listos? Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué les pido que busquen lo que es un diagrama fasorial? Bueno, porque otra forma de representar las modulaciones digitales es mediante este tipo de diagramas, ¿sí? Ustedes habrán visto ahorita diversas imágenes ahí en el internet que un diagrama fasorial se representa mediante la intersección de dos líneas. Una me representa el seno de omega ct, otra coseno omega ct, menos seno omega ct y menos coseno omega ct. Entonces, de acuerdo a lo que leyeron, ¿qué sería un diagrama fasorial? A ver, ¿quién quiere participar? Profesor. Sí, lo escuchamos. Bueno, básicamente lo que encontré es que un diagrama fasorial es la manera en la que se pueden representar números complejos a través de un vector. Y este diagrama parte de una representación central y se va dispersando dependiendo del ángulo en el que se encuentren estos vectores. Más que nada se ocupa para describir bueno, representar un comportamiento de una variable eléctrica, generalmente, o de alguna señal. En este caso nos van a ayudar para representar el comportamiento de las fases de la onda modulada, ¿sí? En este caso nosotros tenemos, para una señal BPSK, tenemos dos fases. Una fase para un cero lógico y una fase para un 1 lógico. Habíamos comentado que de acuerdo a la tabla de verdad, la fase para el cero lógico son 180 grados y para el 1 lógico serían 0 grados, ¿sí? Entonces, mediante, como bien lo comenta, a ver, me aparece su apellido, pero su nombre no. Barrueta, Francisco. perdón, Francisco, muchas Sí. gracias, Francisco. Como bien lo comenta Francisco, pues ahorita con este diagrama, mediante este diagrama vamos a poder nosotros representar cuál es el comportamiento de estas fases, ¿sí? Y lo vamos a representar mediante un vector. ¿Por qué? Porque podemos determinar cuál va a ser podemos determinar cuál es la fase correspondiente, así como la magnitud, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un vector que estaría ubicado en 0 grados. Esto me representa un 1 lógico, ¿sí? Y tendríamos otro vector en 0 grados. Perdón, en 180 grados, ¿sí? Este sería un 0 lógico, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que nuestra modulación BPSK, al tener dos fases y estar ubicadas en estas posiciones, pues nos va a permitir que si estas fases se desplazan en este rango de más menos 90 grados, este fasor sigue siendo 1 lógico, y si este fasor que corresponde a 0 lógico se desplaza más menos 90 grados, sigue siendo 0 lógico, ¿sí? Es decir, cuando nosotros modulamos nuestra señal con BPSK, la portadora la llevamos a que se comporte o a que tenga cierta fase. En este caso, pues depende del estado del bit, va a tomar o 0 grados o 180 grados. De tal forma que cuando nosotros transmitamos esta información del lado del receptor, él tiene que ver cuál es la fase inicial de ese baudio. Y si hay algún problema de falta de sincronización, entonces estamos de acuerdo que cuando él analice la señal, la fase de la señal, pues entonces la fase no necesariamente va a estar en 0 grados, podría estar un poco desfasada, pero ese desfasamiento todavía, si está en un rango de más o menos 90 grados, todavía va a ser parte del bit que le corresponde. Entonces, la probabilidad de que nosotros confundamos el baudio
pues es baja, es muy, muy baja, porque tenemos un rango de trabajo de más o menos 90 grados, ¿sí? Sin en cambio, si yo me voy a técnicas de modulación más complejas, como las que mencionamos a un inicio, entonces vamos a tener pues más fases en nuestro diagrama, ¿sí? Y entonces el rango de trabajo va a ir disminuyendo. Entre más fases tengamos, menor va a ser el rango de trabajo. Entonces, cuando el receptor revise la fase que tiene el baudio correspondiente, pues entonces cabe la posibilidad de que confunda una secuencia binaria por otra, ¿sí? Y eso porque a lo mejor no hay una buena sincronización entre el transmisor y el receptor, y eso va a generarnos pues muchos problemas, ¿no? Va a demodular la información de forma incorrecta, ¿sí? Entonces, en este caso de la modulación BPCK, tiene la ventaja de que como solamente tengo dos fases, entonces el, el margen de error es grande, es decir, es de más o menos 90 grados. Esto me indica que yo tengo una baja probabilidad de error en la demodulación. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de representar también la modulación BPCK. Y tenemos, me imagino que ahorita que estuvieron buscando lo del diagrama fasorial, encontraron también algo que se llama diagrama de constelación, ¿sí? También es otra forma de representar el comportamiento de las fases, nada más que la diferencia es que nada más no se pone el fasor completo, simplemente se pone un punto, ¿sí? Entonces, este punto está ubicado en 0 grados y corresponde a, a un 1 lógico. 180 grados a 0 lógico, ¿sí? Y este sería seno de omega c de t y menos seno de omega c de t, ¿sí? Este sería coseno de omega c de t y sería menos coseno de omega c de t. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a dejar aquí por si quieren tomar alguna nota antes de que le cambie. Sí, entonces ya tenemos, ya analizamos su esquema de modulación del modulador BPSK. Vimos que se puede representar mediante una tabla de verdad. Vimos que se puede representar mediante el diagrama fasorial, también mediante el diagrama de constelación. Y ahora vamos a analizar cuál es su representación en tiempo de esta onda modulada en BPSK, ¿sí? Entonces vamos por ejemplo, vamos a suponer un mensaje. ¿Qué les parece la palabra o el artículo el? Así cortito para que no tardemos tanto, ¿no? Entonces, queremos transmitir el mensaje modulado con BPSK. Represente en tiempo, en tiempo la onda modulada correspondiente.
Correspondiente. Ajá. ¿Qué haríamos, Brandon Girón? ¿Qué haríamos para realizar el ejercicio? Yo tengo un mensaje que es un conjunto de caracteres y lo quiero modular con BPSK. Tendríamos que pasar esos caracteres a su forma binaria. Exactamente, muchas gracias. Gustavo Gómez, ¿no está? Bueno, Guillermo. Sí, profesora. ¿Cómo pasaríamos esos caracteres a su forma binaria? Pues no sé, no sé. No, Bueno, pues bueno, yo utilizaría un convertidor para sacarlo en forma binaria, pero no sé bien cómo se convierte el texto a binario. Sí, no se preocupe. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a preguntarle a Julio, a ver qué nos dice, si él tiene una idea. Julio. Pues tal vez viendo cuál es su equivalente en binario de cada carácter. Ajá, sí. ¿Y de qué nos apoyaríamos? ¿De qué herramienta nos apoyaríamos para ver el equivalente? De la tabla ASCII. Exactamente, de la tabla ASCII, ¿no? Entonces la voy a poner aquí para que la conozcan todos. Espero tenerla. No, pero la podemos buscar acá para que la conozcan todos. A ver. Bueno, pues ahí tenemos, esta tabla es un estándar donde vienen todos los posibles caracteres, que en total son 255 posibles caracteres, ¿sí? Entre los que están caracteres imprimibles y no imprimibles. Y bueno, cada uno de ellos se va a representar con 8 bits precisamente porque total son 255, ¿sí? Bueno, contando el 0 serían 256, ¿sí? Y ahí en esta tabla nosotros podemos encontrar, como ustedes observan, su representación en decimal, hexadecimal, de cada uno de los símbolos que componen esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la letra A mayúscula, si la alcanzan a observar, la letra A mayúscula se encuentra en la segunda tabla, segunda columna, ¿sí? Está en la posición de arriba hacia abajo, es la segunda posición, ¿sí? Es abajo de la arroba y es la letra A mayúscula, su valor decimal es 65 y su valor hexadecimal es 41H, ¿sí? Entonces, nos auxiliamos de esta tabla y nosotros vamos a ver, como dice su compañero Julio, su equivalente en decimal y después podríamos hacer la representación o la conversión de decimal a binario. Entonces teníamos el artículo el, ¿no? Nada más que en minúsculas. Teníamos las dos letras en minúscula. Podemos observar que la letra E
se encuentra, E minúscula se encuentra en la segunda tabla, en la tercera columna. Es E minúscula, corresponde al valor decimal 101. Es 101 y la letra L está en esa misma columna y L minúscula es el valor decimal 108. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Y tenemos entonces que la letra E minúscula corresponde al valor 101 en decimal y la letra L corresponde al valor 108 en decimal. Entonces, si yo convierto el 101 a su equivalente en binario, ¿cuál sería en binario? Esto es en decimal. Binario. Sería 1, 1. 1, 1. 0, 0. No, 2 unos, 2 ceros. Sí. Gracias. Y 1, 0, 1. 1, 0, 1. El 108, por favor. Sería 1, 1. 0, 1. 1, 0, 0. Muy bien, entonces aquí podemos observar que nosotros tenemos 2, 4, 6, 7 bits. 7 bits para cada uno, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, como el estándar es utilizar 8 bits para cada uno de ellos, ¿por qué? Porque si estamos de acuerdo que si a mí me llega una secuencia binaria, si cada carácter yo lo represento con cierta cantidad de bits, por ejemplo, no sé, voy a inventar, la letra J, por ejemplo. La letra J. Vamos a suponer que que se representa por el dígito, por el decimal 1. ¿Está? Si yo pongo solamente aquí un bit y yo envío el mensaje ELJ, envío 7 bits y un bit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega al decodificador, ¿cómo va a saber que un bit corresponde a la letra J? ¿Cómo vas a ver que 7 corresponde a la letra L y cómo vas a ver que 7 corresponde a la letra E? Entonces, generalmente nosotros lo vamos a enviar con una longitud definida, ¿sí? Entonces, como sabemos que el máximo número de bits para representar cada carácter son 8, debido a que hay 256 combinaciones, entonces siempre vamos a completar ese conjunto de 8 bits para que el decodificador siempre sepa que cada 8 bits va a haber un cambio de carácter, ¿sí? Entonces aquí me faltaría ponerle un 0 para completar los 8, aquí un 0 y aquí me faltarían 7 ceros. ¿Estamos de acuerdo? 2, 4, 5, 6, 7 y el 1 ya son 8, ¿sí? Entonces siempre los debo de completar con 8, es decir, siempre debo de enviar mis 8 bits para la letra E, 8 bits para la letra L y 8 bits para la letra J. Entonces el decodificador ya sabe que cada 8 bits él va a determinar el valor del carácter. ¿Sí queda claro por qué lo completamos a 8? Sí. Profesora, disculpe, ¿podría repetir eso? Es que se me trabó un poquito en la computadora y ya no Sí. escuché. Sí, sin ningún problema. Les comentaba yo que si yo, por ejemplo, ahorita convertimos la letra E de decimal a binario, ¿sí? Y solamente teníamos estos 7 bits para representar la letra E, de acuerdo a la conversión en binario. La letra L con 7 bits, ¿sí? Y yo puse un ejemplo. Un ejemplo que no es no es real, porque no le corresponde ese valor, pero yo puse un ejemplo que la letra J, supongamos que le corresponde el decimal 1.
Entonces, si yo convierto ese 1 a binario, solamente necesitaría un bit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo quiero enviar así y lo quiero transmitir de esa forma, entonces utilizaría 7 bits para la letra E, 7 bits para la letra L y un bit para la letra J. Cuando llegue al receptor y quiera decodificar la información, a menos de que yo le envíe información adicional enviándole cuál es la longitud de cada secuencia binaria de cada carácter, él va a saber que un bit corresponde a la letra J, 7 a la L y 7 a la E. De otra forma, él no lo sabría. Entonces necesitamos hacer como un estándar o un patrón que todo mundo utilice para que ya tengamos definido cuántos bits le corresponden a cada letra. Entonces, de acuerdo a la tabla ASCII, nosotros tenemos 256 posibles símbolos o caracteres. Entonces vamos a requerir al menos 8 bits para poder representar cada uno de ellos. Entonces, aquellos que al momento de codificarlo a binario no completen esos 8 bits, pues le vamos a agregar esos bits resultantes, los vamos a rellenar con 0, pero los vamos a posicionar en la posición en el extremo izquierdo, porque si yo lo pongo en el extremo izquierdo, cuando yo lo paso a otra vez, lo convierto a decimal, no afecto en nada el valor. Si yo lo pusiera aquí en la derecha, el bit que me falta, entonces si te fijas, ya estoy haciendo un corrimiento a la izquierda y ya estoy modificando el valor original. Por eso es que no se pone a la derecha, se tiene que poner aquí a la izquierda, ¿sí? Pero se tienen que rellenar hasta completar esos 8 bits, ¿sí? Entonces, en el caso de la E, agregué un 0 aquí, en el caso de la L agrego un 1 para completar los 8 y en el caso de la J agrego 7 ceros para completar los 8. Y entonces ahora sí, envío los 8 bits que corresponden a la E, 8 que corresponden a la L y 8 que corresponden a la J. El decodificador ya va a saber que cada 8 bits debe él encontrar el carácter correspondiente. Ok, sí, muchas gracias, profesora. Sí, por nada. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra secuencia binaria para la letra E y nuestra secuencia binaria para la letra L. Entonces, lo único que voy a hacer es concatenarlas, es decir, ponerlas en un mismo vector. Entonces voy a poner que X va a ser igual, primero voy a poner a la letra E, sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y luego voy a poner, estos son la letra E, y luego voy a poner la letra L, que sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y estos corresponden a la letra L. Entonces, esta sería mi señal moduladora, y entonces yo voy a representar, sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. A ver si no me comí por ahí una. Ahorita lo checo. Sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Sí, está bien. Debo de tener 16 bits. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esta sería BM de T. Es mi señal moduladora. El siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que ya tengo la señal moduladora en forma digital, ¿ahora qué hago? De acuerdo al esquema del modulador, ¿se acuerdan? ¿Tiene receta? Exactamente, debo de codificarlos con NRZ y entonces tendría menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, muchas gracias. Aquí tenemos
Menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1. Y aquí tengo mi señal moduladora ya codificada. ¿Sí? Y después debo de tener mi señal portadora. Tengo mi señal portadora. ¿Sí? Y entonces, si ustedes recuerdan, la operación que se hace es una multiplicación, ¿sí? Que está multiplicando la señal digital de entrada por mi señal portadora. Entonces, bueno, un poco chueco está, pero bueno. Aquí sería el tiempo de un... Ay. Aquí simplemente estoy separando los intervalos de tiempo para no irme tan chueca. Listo, ¿no? Entonces ahora, para un 1 lógico, yo voy a tener, de acuerdo a mi esquema del modulador y de acuerdo a mi tabla de verdad, yo tengo que para un 0 lógico, yo tengo una señal con una señal senoidal con una fase de 180 grados, es decir, una señal senoidal negativa. Entonces empiezo en el origen y el voltaje va hacia abajo, ¿no? Para el siguiente, para el 1 lógico es en el punto o en el instante de tiempo donde empieza ese bit, empiezo en el origen y voy hacia arriba. Aquí tengo un 1 lógico, ¿sí? Para el tiempo en que inicia el siguiente bit, veo que otra vez es un 1, entonces empiezo en el origen y voy hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí lo importante es cuál es la fase en el instante de tiempo en donde inicia un cambio de bit, ¿sí? O donde termina un bit, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros tenemos que analizar cuál es la fase que tiene, ¿sí? Entonces para el siguiente sería menos 1, empiezo en el origen y voy hacia abajo, ¿sí? El siguiente empiezo en el origen y voy hacia abajo. Aquí no importa que no haya una continuidad en la señal. Aquí lo que importa es cuál es la fase que tiene la señal en el instante mismo en que hay un cambio de bit, ¿sí? Para el siguiente sería un 1 lógico, entonces empieza en el origen y sube, ¿sí? Entonces lo que les comentaba yo hace un momento con respecto al margen de error es de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esta señal que tenemos, por ejemplo, aquí, hay un desfasamiento con respecto al transmisor y al receptor, ¿sí? Y entonces resulta que el receptor recibe la señal
Y en lugar de empezar a analizar cuál es la fase de la señal en este punto, él tiene un desplazamiento y lo checa en este punto, ¿sí? Y entonces checa cuál es la fase en este punto de la señal, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? Si ustedes fueran el demodulador, ¿sí vieron dónde puse el punto blanco, no? Aquí. Si ustedes fueran el demodulador, ¿qué fase tendría su señal en ese punto, muchachos? Quien quiera contestar. De 180. 180. Sería 180 90, no, ¿no? sería, de mira, aquí. 90. 90. Ajá, de 90. De 90. A ver, vamos a dibujarla más grande para que se vea mejor. La voy a dibujar acá abajo. Esta señal originalmente estaría así, ¿estamos de acuerdo? Resulta que mi demodulador está tomando la fase en este punto. ¿Qué fase tendría esa señal? Estamos de acuerdo que aquí es 180. ¿Sí? Aquí sería 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aproximadamente Como 270. 250. Aquí sería, en este punto de aquí, serían, como dice su compañero, 270, ¿no? 270. Acá, también, además de 0, podría ser 360. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué valor tendría aquí? Como 280. Más o menos 280, ¿no? Profesor, una 200. pregunta. Sí, Pero ahí por ser -1 no empieza al revés. por O ser sea, -1. ajá, que se tome como la amplitud negativa y que empiece ahora, que el punto más abajo sea 90 en vez de 270. O aquí no es así. No. Mira, aquí es una señal. Esta es una señal seno con 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí serían, este sería 0, este sería 90, este sería 180, 270 y este sería otra vez 0 o 360. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por eso es que en el caso de uno lógico, tenemos así. Empieza en el origen y va hacia arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso es uno lógico. En el caso de cero lógico, tenemos que empieza en el origen y va hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza aquí. ¿Estás de acuerdo? Empezaría en este punto y bajaría en el caso de una fase de 180. ¿Sí? Sí, En sí. el caso de una fase de 0 grados, empieza en el origen y va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es como si la línea de referencia en 0 grados está aquí. ¿Estás de acuerdo? Y en 180 grados la línea de referencia estaría aquí. ¿Sí? Entonces nada más estamos moviendo la línea de referencia, pero todo está en función a una señal que está en 0 grados. ¿Sí? Ah, ok, Entonces una señal desfasada a 180 grados quiere decir que una señal de 0 grados cambió su punto de origen. ¿Sí? Es lo único que cambia, porque en realidad todo está basado en una señal, o nuestra referencia es una señal en 0 grados. ¿Sí? Entonces, al decir que está desfasada a 180 grados, ¿quién está desfasada a 180 grados? Pues la señal que estaba originalmente en 0 grados. Entonces, por eso es que el punto de origen simplemente lo recorremos. Ajá. Por eso es que queda así la señal. ¿Sí? Entonces, Ok. en este caso, estamos analizando este pedacito de la señal. ¿Sí? Entonces, esta señal originalmente
estaba haciéndole como un zoom, tenemos esta representación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta señal originalmente la enviaron con una fase de 180 grados, pero resulta que el demodulador tuvo un problema de desajuste y en lugar de analizarlo en este punto, él lo empieza a analizar en este punto. Y la pregunta es, en ese punto, ¿qué fase tiene la señal? Y entonces tus compañeros me dicen que tiene una fase de 280 grados, es decir, en este punto se desfasó 280 grados con respecto a una señal de 0 grados. Es decir, nosotros estaríamos tomándolo por aquí. ¿Estás de acuerdo? Sería más o menos este punto. ¿Sí? Está desfasando 280 grados con respecto a una que está en 0 grados. Ajá. Ok, sí, profesora, gracias. Sí. Entonces, si ustedes observan, esta fase que tenemos aquí serían 280 grados. Me voy a regresar al diagrama fasorial. 280 grados, ¿en dónde estaría? Estaría como por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí lo ven? Ajá. Entonces, acá, hace ratito dijimos que el margen de error de un 1 lógico está, digamos que su terreno del 1 lógico es este, más o menos 90 grados. ¿Sí? Y si ustedes observan, el fasor que me representaba un 0 lógico ya se pasó al campo del 1 lógico. Entonces, ¿qué va a hacer el demodulador? El demodulador me va a decir que esta señal, este baudio que yo estoy recibiendo aquí, me corresponde ¿a qué? ¿A un 1 lógico o a un 0 lógico? A un uno lógico. Exactamente. Entonces, si vieron, ahí ya fue problema de sincronización. Ya no fue problema de lo que me enviaron o no fue problema de que se adicionó ruido. Entonces, ahorita es muy poco probable que suceda esto, ¿no? A lo mejor por problemas de sincronización, a lo mejor la fase no la va a tomar hasta allá, sino a lo mejor un poquito para acá. ¿Estamos de acuerdo? Que es este punto verde que acabo de poner. A lo mejor un poquito nada más se desfasa, pero entonces sigue siendo un 0 lógico. ¿Estamos de acuerdo? Porque todavía no excede estos 90 grados que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Acuérdense, su margen de error es más o menos 90 grados. Entonces, podríamos decir que en todo este rango, lo voy a poner ¿en qué color lo pongo? En mostaza aquí, ¿no? Que en todo este rango de trabajo, de más o menos 90 grados, sigue siendo un 0 lógico. ¿Sí? O sea, todo ese margen de desplazamiento o de error tiene cabida para que siga siendo un 0 lógico. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas de la modulación BPSK. Pero una desventaja es de que a usted, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo tonto, pero bueno, Omar, le voy a hacer una pregunta muy tonta, pero bueno, creo que a lo mejor puede quedar un poco más claro así. Omar, ¿me escucha? Sí, profesora. ¿A usted en algún momento su mamá le ha pedido que le ayude a limpiar los frijoles? ¿A limpiar los frijoles? A limpiar los frijoles, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, pues supongamos que su mamá le dice, pero quiero que lo limpies muy, muy a detalle. Es decir, que pases frijol por frijol para que no se te vaya a pasar una basurita. Y entonces, vamos a hacer una suposición hipotética. ¿Cómo cuánto tiempo se llevaría usted en ir revisando frijol por frijol 1 kilo de frijol? ¿Cómo cuánto tiempo se llevaría? Dígame un número, el que sea. Quiero creer que como media hora. Media hora, ok. Pero ¿qué pasa si su mamá le dice, no, te estás tardando mucho, mira, en lugar de hacerlo 1 por 1, hazlo de 2 en 2 y vas agarrando de 2 en 2 frijoles? ¿El tiempo que ocuparía sería menor? Puede ser. En lugar de que vayas 1 por 1, que ahora vayas de 2 en 2, ¿crees que se reduzca el tiempo?
Reducir tiempo, sí. No sé si la mitad, pero sí se reduciría el tiempo. Se reduciría, ¿no? Pero y luego tu mamá te dice, no, creo que sigues tardando mucho, ahora vete de 3 en 3 frijoles. Se reduce el tiempo, ¿no? Sí, se sigue reduciendo el tiempo. Y entre más entre más agrupes los frijoles, pues va a ser más rápido. Ujú. Ajá. Entonces, algo similar pasa aquí, en la modulación. Si ustedes observan, aquí en la gráfica, podemos ver que por cada bit yo tengo una fase. Aquí tengo otro bit, tengo otra fase, tengo otro bit, tengo que analizar otra fase. Como el de modulador, tendría que checar una fase cada vez que termina un bit. ¿Estamos de acuerdo? Para poder saber si es un 1 o es un 0. Entonces, esta es una desventaja del modulador BPSK, porque voy a tener un baudio por cada bit. Voy a checar, como de modulador, voy a checar una fase por cada bit, ¿sí? Más adelante, las técnicas que vamos a ver más adelante, entonces ahora voy a checar una fase cada n bits. Puede ser cada 2, cada 4, hasta 5 bits, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que aquí, por cada fase que yo analice, obtengo un bit. Es un 1 o es un 0, ¿sí? Y en otras técnicas, por cada fase que yo analice, puedo obtener hasta 3, 4 o 5 bits. Entonces, eso va a generar la velocidad de procesamiento y la velocidad de transmisión de la información, ¿sí? Pero, si hay más bits por cada baudio, entonces va a haber más fases. Y si hay más fases, entonces el margen de error se va a reducir, ¿sí? Entonces, este espacio que yo acabo de dibujar aquí, se va reduciendo cada vez más. Entonces voy a necesitar más precisión al momento de la sincronización. Y eso implica, pues, más costos, porque los relojes de sincronización, entre más precisos, son más costosos, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia entre la cantidad de bits por baudio, ¿sí? En este caso, para BPSK, ¿cuáles serían los baudios, muchachos? En términos de FB. Sabemos que FB, les voy a recordar aquí, FB es la velocidad de bits de entrada, que se expresa en qué unidades, muchachos, la FB. Hertz. Bits por segundo. Exactamente, bits por segundo. Ajá. Entonces, en términos de FB, ¿cómo van a ser los baudios en BPSK? Ahí sí son hertz, ¿no, profe? No, en los baudios su unidad de medida es baudio. Es decir, cuántos cambios tiene en este caso de fase. Ujú. No hertz. En términos de FB. Ujú. ¿Sería igual a los bits de entrada? Exactamente. Por cada bit de entrada voy a tener un baudio, ¿estamos de acuerdo? Voy a tener un cambio de fase. Entonces, si yo tengo FB bits por segundo, voy a tener FB baudios. ¿Sí? Esa es la relación en términos de bits de FB de la cantidad de baudios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aquí tengo, por ejemplo, si esto durara un segundo, yo tengo 16 bits por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos baudios tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener 16 baudios. Es decir, tengo un cambio de fase por cada bit. Entonces, la misma velocidad de bit de entrada me determina la cantidad de baudios, ¿sí? Los baudios no se expresan en hertz porque, si ustedes observan, es diferente. Yo tengo aquí un cambio de fase. Ajá, yo tengo un cambio de fase, pero esta señal tiene cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo los ciclos por segundo de la señal que los cambios de fase que voy a tener. ¿Sí queda claro? Lo mismo pasaba en BPSK. Tenía
aquí una frecuencia de marca, por ejemplo, y luego seguida una frecuencia de espacio, pero en sí yo tenía cambios de frecuencia, pero no tenía qué frecuencia en específico tenía, o sea, qué ciclos por segundo tenía. ¿Sí queda claro la diferencia? Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No? Entonces, vayan pensando porque la próxima práctica va a ser, yo creo que una modulación ASK, una modulación ASK, pero yo creo que lo vamos a aplicar a lo mejor a una imagen, ¿eh? Entonces vayan pensando, acuérdense que ya hemos hecho algunos ejercicios, entonces vayan por ahí preparándose porque voy a exponer una práctica así. Muy bien, entonces aquí ya tengo, si ustedes se acuerdan, ya analizamos pues la representación, el esquema del modulador BPCK, representamos su tabla de verdad, su diagrama fasorial, su diagrama de constelación, su representación en tiempo y nos faltaría su representación en frecuencia. ¿Para qué queremos su representación en frecuencia en modulación, muchachos? ¿O para qué sacamos el espectro de frecuencias? Para el ancho de banda. El ancho de banda. Exactamente, porque necesitamos calcular el ancho de banda. El ancho de banda. Entonces, hay varias formas de calcular el ancho de banda. Una de ellas es mediante la operación que hace este modulador. Si ustedes recuerdan del diagrama del modulador, ¿cuál es la operación fundamental que se está haciendo aquí para generar la onda modulada de salida? ¿Qué operación se hace, muchachos? La multiplicación. Exactamente, la multiplicación de la moduladora por la portadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, matemáticamente nosotros lo podríamos expresar de esta forma. ¿Sí? Acuérdense que aquí tenemos una señal digital y una señal analógica. Moduladora digital, portadora analógica. Entonces, como tal, no podríamos hacer una multiplicación de señales. ¿Por qué? Porque acuérdense que la señal digital se expresa en bits por segundo y la portadora se expresa en hertz, ¿sí? Ciclos por segundo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es representar a mi señal moduladora como si fuera una señal senoidal, ¿sí? Pero esa señal senoidal, lógicamente, voy a utilizar la frecuencia fundamental de la señal digital, pero en términos de hertz, o sea, FA, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a poner así. B de BPSK de T va a ser igual al seno de 2pi FAT, que esta sería mi señal moduladora, por el seno de 2pi FCT. Esta sería mi señal portadora, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vimos la modulación AM, esto es tener X, esto es equivalente, porque ahí también hacía una multiplicación, ¿se acuerdan? Ajá, aquí teníamos el seno de A por el seno de B. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y esto es igual a menos 1/2 del coseno de A más B, menos 1/2, perdón, más 1/2 del coseno de A menos B, ¿sí? ¿Y ustedes se acuerdan que era A más B? Era LSB, ¿no? O... Ajá, sí, por ahí va, es USB. USB, es el límite de la frecuencia de la banda lateral superior. Ajá. Y A menos B. LSB. Ese sí es LSB. Ajá, entonces, si ustedes observan, este producto de la moduladora por la portadora, lo que me va a generar
es ubicar en dónde se encuentran esos límites de las bandas laterales. Entonces, eso también me indica que mi espectro de frecuencias va a ser muy similar al espectro de frecuencias de la modulación AM. ¿Sí? Entonces, a ver, dicho esto, voy a regresar acá para no entretenerlos mucho. Bueno, no, ya es hora, de hecho ya es hora. Mejor aquí lo dejamos porque si no me emociono y luego los hago perder mucho tiempo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No? No, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes, muchachos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bonito Sí, fin de profe, semana. gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Buen día, Hasta luego, que estén bien, muchachos. sí. Feliz día del maestro, profesora. Ay, gracias. Feliz día de la maestra. Muy bien, Feliz día. gracias. Gracias.